Diego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Veo que están, bueno, se están integrando ahorita ya las personas, pero sí, muy bueno que ya vamos a empezar. Hola, Sanki, acabo de estar en tu, Sí, en tu conferencia. tú estuviste en la mía, Yami, gracias. Claro que sí. Y sabes que me encantó porque déjenme les comparto que se va a relacionar mucho la tuya y la mía, porque tú Ujú. hablaste de cómo conectar con la audiencia en forma escrita, etcétera, y yo voy a complementarlo, por así decirlo, pero cuando lo hacemos ya en manera digital, que estamos precisamente como estamos ahorita, en videollamada. Entonces, quiero empezar, bueno, por eso le pongo a mi conferencia Net Experience, porque este tipo de experiencia que tenemos que transmitir, pero a través de la videollamada. Esto que últimamente pues ya se volvió pues como que obligatorio, ¿no? O sea, estábamos muy acostumbrados a lo presencial. Amo lo presencial porque soy muy visual y yo soy la primera que levanto la mano de las que me he tenido que acostumbrar a todo esto, pero ha sido algo que a mí, no sé, para todos los que están aquí, ha sido muy cómodo hacerlo de esta manera, pero siempre es más difícil captar la atención de las personas cuando estamos en este tipo de formatos. Por eso me gustó desarrollar qué es lo que podemos hacer para tener la atención. En lo personal, a mí me toca dar conferencias precisamente a grupos grandes y acortar el tiempo o ampliar el tiempo según la audiencia. Y durante esta tallercito, esta conferencia, les voy a compartir los tips que a mí me han resultado para formatos masivos y para formatos pequeños, que es lo que, para poder captar la atención de las personas. Bueno, siempre inicio presentándome, no estoy segura si todo el mundo me conoce, tal vez no, yo soy de México, de Monterrey, mi nombre es Yami Almaguer Gil, soy autora del libro Customer Service versus Customer Experience. Este libro lo lancé el año pasado, en donde redacto o comparto la diferencia entre brindar un servicio y una experiencia a los clientes. Más que nada es y pues hace relativamente, pues este año empecé a formar parte como Honor Member de CX Latam, lo cual pues bueno, me da muchísimo gusto. Entonces, ya entrando en materia, chicos, nuevamente, si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir. A mí me gusta que me interrumpan porque si no yo me agarro hablando y me pueden interrumpir. Como comentaba ahorita, se vuelve todo un reto ya hacer este tipo de conferencias, tipo de talleres. Yo creo que la mayoría de las personas y la audiencia que estamos ahorita en este foro, en este salón, nos dedicamos a esto, a compartir con las personas nuestros conocimientos, nuestras experiencias, los talleres, etcétera, pero ahora de una manera digital. Entonces, toda esta manera digital ha venido a revolucionar la forma en cómo nos comunicamos. Como decía al principio, yo soy una persona móvil, entonces para mí es bien importante la parte presencial. Y ahora me he tenido que enfrentar al reto de captar a la audiencia con este tipo de formatos que es experiencia del cliente, pero ahora digital. Les voy a compartir 10 puntos directamente de cómo poder captar a una audiencia cuando estamos así de manera virtual. La número uno es indispensable que antes de empezar tenemos que conocer a la audiencia, a quién nos estamos dirigiendo. Para mí es muy importante saber porque tal vez el contenido es el mismo que voy a utilizar en diferentes audiencias, pero mi manera de expresarme va a ser distinta. No puedo dirigirme igual a hombres que a mujeres, pero si están juntos, entonces tengo que encontrar un híbrido. No puedo dirigirme igual a estudiantes, me ha tocado foros de estudiantes o recién egresados, emprendedores o personas directivos que ya tienen sus empresas o líderes que tienen su equipo de trabajo. Entonces, desde ahí, para poder conectar con las personas, tenemos que conocer muy bien quién nos está escuchando para poder saber cómo hablarles. Ahora, algo bien importante también es cuando tenemos una clase de un tipo de audiencia diverso y me he topado y me han preguntado es, Yami, si tengo a dos personas dentro de la audiencia y una es la que paga, pero otra es a la que voy dirigida, ¿qué quiero decir? Tal vez al quien yo le voy a dar un curso es a un colaborador de servicio y experiencia al clientes, pero realmente quien va a pagar quien va a pagar el curso es el director o el líder. Entonces, ¿a quién me dirijo cuando los tengo a los dos? Y aquí la respuesta es, miren, les voy a poner unos ejemplos mejor.
cuando yo estuve dando unas consultorías a unas tiendas retail de aquí de Monterrey, muy grandes, entonces eran tiendas de mostrador en donde vendían diferentes tipos de artículos. Entonces, pero el artículo va dirigido a los niños. Iba la mamá e iba el niño. Entonces vienen y cuando van a comprar, pues la mamá es la que va a pagar, pero el niño finalmente es el que va a decidir. Entonces lo que teníamos que hacer es dirigirme, yo lo que hacía es dirigirme al niño, incluso me bajaba a su estatura para preguntarle a él qué le gustaba. Entonces ya él se pone a decidir, etcétera, y voltea y le dice a la mamá, quiero esto y quiero esto otro. Entonces, ¿quién va a pagar? La mamá. ¿A quién me dirijo? Al niño. Otra de las cosas, otro ejemplo que tengo que me gusta mucho mencionar es, alguna vez fui a uno de estos restaurantes premium, en donde son elegantes, gourmet, etcétera, caros, y me di cuenta que cuando llegué ahí, la mayoría de las personas que asistían al restaurante eran de sábado en la noche, son parejas, casados, etcétera, que por lo regular tienen a niños y ese día los dejan, que los cuide alguien y es como que su noche, es la noche que voy a salir con mi pareja. Para mi sorpresa, cuando llego ahí, el restaurante tenía estas pantallas, ¿no? En mute, sin sonido, pero con el fútbol. Digo, aquí en Monterrey es mucho de fútbol, soccer y travel fútbol. Entonces, primero como que, bueno, está bien, se ve raro, pero ahí están. Pero lo que sí me percaté es que los caballeros, sobre todo, en particular una mesa, pues el señor estaba poniéndole atención a su esposa, pero pues no podía dejar de voltear a mirar el televisor con el soccer. Entonces la señora habla al capitán de meseros y le dice, quiero que apaguen las pantallas. Este es un momento en que estamos mi esposo y yo, y el pobre esposo, pues bueno, se quedó así como que está bien, y no me está poniendo atención porque se está distrayendo con las pantallas. Este no es un lugar para que haya pantallas. Yo en secreto, la verdad, aplaudí el gesto, porque dije, sí es cierto, o sea, no es un lugar para eso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Normalmente en este tipo de audiencias, quien paga es el señor, el caballero, al menos aquí en Monterrey, sobre todo porque es una velada romántica, celebran por aniversarios, etcétera, en este tipo de restaurante. Quien paga es él. Y si se fijan, el restaurante realmente se fijó en el caballero, que es el que paga, y puso las pantallas. Pero la que decide a dónde ir en este tipo de eventos es la mujer, la señora. Porque si ella dice, yo no quiero ir a lugares en donde haya pantallas porque es mi único momento en que paso con mi pareja, entonces resulta que perdimos al cliente, porque no le estamos complaciendo a ella. Es como lo del niño. Estamos tratando de complacer a quien paga y no precisamente es nuestro cliente. El cliente que paga viene siendo no el que decide, sino nada más el que suelta el dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tenemos este tipo de audiencias a quién nos dirigimos, porque si yo estoy vendiendo un curso, una capacitación, y yo quiero vendérsela a los directores diciéndoles que el curso va dirigido para que su equipo tenga un mejor servicio y experiencia al cliente y me estoy dirigiendo al director y sobre todo por medio de redes sociales, muy probablemente el director ni siquiera va a ver que me estoy dirigiendo a él. Quien lo va a ver es el colaborador. Entonces, yo tengo que dirigir mi vocabulario hacia el colaborador para decirle, con esta capacitación vas a lograr bajar tu frustración, entender a tus clientes, saber cómo contestarles, etcétera. Me dirijo a él. ¿Él lo va a pagar? Probablemente no. Él va a levantar la mano y le va a decir a su director, oye, quiero esta capacitación, ¿me la puedes pagar? Entonces es bien importante a quién nos dirigimos, que nuestro cliente no precisamente es quien paga. Nuestro cliente es el usuario de nuestro producto. ¿Ok? Entonces, esta es la parte principal cuando nos estamos dirigiendo a nuestra audiencia. Esto lo pongo también en una audiencia virtual como estamos ahorita, porque muy probablemente vamos a tener mezclada la audiencia, pero siempre, aunque estén juntos, papá, hijo o mamá, hijo, como en la tienda de retail, o esposo y esposa, y quien paga es el esposo, siempre nuestra audiencia va a ser nuestro usuario. ¿Sale? Ok, voy para el paso número 2. En el paso número 2, siempre nuestro contenido, aunque sea hablado o escrito, tiene que tener 3 formatos. Entrada, la parte del medio y la parte final. La parte de entrada viene siendo la parte de impacto. De hecho, hace rato lo comentaba ahorita Sanki. Es donde yo tengo que aventar
el gancho. Si se fijan, en las películas normalmente empiezan de una forma lenta, después van el contenido y después le meten la parte emocionante casi ya en medio o al final y hasta el último ya te van dejando y te va envolviendo en la historia. Y muchas veces esto es lo que queremos hacer con nuestros contenidos dentro de una plática virtual o dentro de un post de redes. Pero en este caso funciona al revés. Tenemos que entrar con lo mejor, porque podemos tener el peligro de que la gente se vaya, que no termine de leer, que me apague y no termine de ver mi conferencia y queremos dejar para el último lo mejor y no. Lo mejor lo tenemos que poner al principio para poder ganchar a la audiencia. Entonces, el impacto también. Muchas veces entramos y decimos, bueno, a mí me tocó y les voy a hablar y entonces, y ya perdimos 2, 3 minutos diciendo esto, cuando deberíamos de entrar con el impacto y decir, ¿sabías qué? Esto y esto y esto, o tú sabes esto. Entonces, con una frase que realmente digan, ¿y esta persona quién es? Entonces, tal vez después irnos presentando, pero llegar con este gancho que impacte. La parte del contenido, que es la parte del centro, es donde ya desarrollamos toda la información, donde la compartimos, etcétera. Y la parte final es la parte, como les decía ahorita, de la película. En la parte final nos puede salvar nuestro contenido o lo puede arruinar nuestro contenido, sobre todo en estos formatos virtuales o en alguna conferencia. ¿Por qué? Si se fijan, cuando nosotros vamos a ver el cine, otra vez el ejemplo del cine, si tú ves la película y no estuvo tan buena la película, pero al final sí tuvo un final muy bueno, tú normalmente sales de la película y dices, ¿cómo estuvo la película? Oye, pues estuvo buenísima, porque te recuerdas el final. O sea, durante toda la película a lo mejor estuvo lenta, pero tuvo un buen final. Lo contrario, si la película está muy buena y ahí te tiene entretenido, pero el final llega a ser débil y tú dices, ¿por qué se acabó así? Ay, no entendí. Entonces, ¿cómo estuvo la película? Pues más o menos, o sea, porque al final no me captó. Entonces, el final es lo más importante. Yo creo que tanto como el principio, pero con el final es con lo que nos quedamos las personas ya cuando ya nos vamos y es como con lo que recomendamos el contenido, la conferencia, el curso, etcétera. El final, te digo que te lo puedes salvar o te puede arruinar por lo siguiente. Si tú durante la conferencia estuviste nerviosa, no transmitiste lo que tú querías, tuviste distracciones, etcétera, y tú dices, chihuahua, ya los perdí. Bueno, todavía tienes una, ¿cómo se llama? Un as bajo la manga, que es el final. Tú puedes lograr, si tu conferencia no se logró desarrollar como tú querías, tú as bajo la manga es el final, porque tú de ahí puedes salvarlo. Con un buen final, la gente olvida todo el principio y se queda con el último. Y lo mismo, el final te puede llevar para abajo la conferencia si tú estuviste muy bien toda la conferencia, pero no cerraste. Tienes que cerrar con algo impactante, con la emoción, con la parte emocional, etcétera, es al final. Entonces, yo te dejo en este punto esta palabra, estos tres extractos, impacto, contenido y final, en donde el final viene siendo lo que viene recordando las personas, ¿va? Dentro del contenido, les voy a decir algo. Miren, las personas tenemos el momento de atención corto. Si no somos dinámicos, y ahorita vamos a hablar de otro tipo de maneras de mantener la energía, vamos a perder a las personas cuando hacemos las cosas muy largas. Entonces, hay que tener en cuenta muy bien antes de empezar nuestra conferencia, nuestra plática, etcétera, y sobre todo virtual, porque no tenemos la oportunidad de estarnos desplazando de los lugares, etcétera, como en forma presencial. ¿Cuánto tiempo tengo? Entonces, siempre preguntamos, ¿cuánto tiempo tengo para yo poder estructurarme, no? Normalmente son 100 palabras por minuto porque para poder estructurar, para saber cuánto me voy a tardar. Esto suena muy metódico, pero funciona y les voy a decir algo, los latinos por lo regular no lo hacemos. ¿Qué quiere decir? Escribir primero lo que vamos a decir en nuestra conferencia. Los latinos somos muchos de que, no, hombre, ahí lo voy improvisando, no, hombre, ahí voy diciendo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando ahí vas improvisando y ahí vas diciendo, vas perdiendo la audiencia porque metemos mucha paja
en las palabras. Es muy importante que preparemos nuestra conferencia, nuestro curso, escribiendo primero todo lo que vamos a decir. Si nos vamos a pasar de palabras, yo aquí puse 500 palabras porque 500 palabras es un speech de 15 minutos. Pero si estamos hablando de más minutos, pues obvio. Por eso le puse después la parte de 1 minuto por 100, ¿qué? 100 palabras por minuto. Entonces, tenemos que escribirlo, ponerlo, y entonces si vemos que nos estamos pasando, tenemos que empezar a editar las palabras paja para poder llegar directamente a la audiencia con una comunicación directa y sin necesidad de estar improvisando en el momento. Créanme, improvisar en el momento no siempre es bueno. Funciona si tenemos alguna dificultad, pero aventarnos a dar una conferencia o una capacitación sin antes prepararla es de mucho riesgo para perder la audiencia. Otro tip que les doy para que se den cuenta más o menos cuánto se capta por persona es que captamos 1 minuto por año de edad. ¿Qué quiere decir? Si le doy una plática a niños de 5 años, a ellos los voy a captar 5 minutos. Después de los 5 minutos, ya los perdí. Tengo que cambiar. Tengo que cambiar la actividad, tengo que cambiar el formato, tengo que cambiar algo. Si se fijan, los niños no duran mucho poniéndonos atención. Entonces, por eso, y no creo que sea casualidad, normalmente este tipo de conferencias para adultos son entre 40, 45 minutos, porque más o menos si las personas tienen alrededor de esta edad, nosotros mismos captamos y nos estamos quietos unos 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos si ya tiene 50 años, etcétera, pero es lo que nos tardamos. Entonces, para que se den una idea, son 1 minuto por año de edad. Si tú le das la conferencia a unos jóvenes de 20 años, 19 años, te van a captar 20 minutos, 19 minutos, 20 minutos. No quiere decir que la tengas que terminar, pero sí, a los 20 minutos cambias el formato. Algo le metes, cambias el formato, les cambias algo, porque si no, los empiezas a perder, ¿sale? Entonces, esta es parte del número 2. Voy a pasar al número 3. A ver, déjenme ver si no tienen por aquí alguna pregunta. No, si tienen preguntas me van diciendo, porque les digo que yo hablo y... A ver, esperen, estoy viendo aquí el chat. Ok, no, nada más era un saludo. Ok, vamos a pasar con el número 3, el tiempo. Ahorita ya lo mencioné en el anterior. Tenemos que tener muy en cuenta cuánto tiempo tenemos para comunicarnos. Créanme, chicos, que es de mal gusto cuando damos conferencias, me ha tocado presenciarlo, que yo también voy detrás de un conferencista y luego hay otro conferencista después de mí, etcétera, que vamos así seguidos. Cuando un conferencista se pasa de su tiempo. Es de muy mal gusto, se corre toda la agenda, etcétera, y tenemos que respetar los tiempos y tenemos que ser muy respetuosos con el conferencista que viene detrás de nosotros y sobre todo con los organizadores. Entonces, muchas veces queremos transmitir tantas cosas porque lo traemos como que en la sangre, pero tenemos que adecuarnos muy bien a los tiempos. Es por esto que les comentaba ahorita que es importante escribir antes lo que vamos a decir, que viene siendo parte de la preparación. Esta parte, y yo me considero una de las que me pasa mucho, porque yo a veces en los cursos tengo tanta información que quiero compartir, yo quisiera compartir tantas cosas y tengo que acortar, porque quiero compartir tanto que empiezo a bombardear de tanta información y me he empezado a dar cuenta a través de la experiencia que es mejor, está bien, te comparto menos, pero quiero asegurarme que tú como audiencia asimiles muy bien lo que te estoy diciendo. Y he tenido que editar y quitar muchísimo y a veces digo, Chihuahua, quisiera tener más tiempo, pero no se puede y muchas veces queremos meter tantas cosas y abrumamos a la audiencia con tantas cosas. Entonces, mejor hay que quitarlas, ajustarnos a los tiempos, pero todo esto viene siendo parte de la preparación, de lo que tenemos que hacer antes. Ahorita hablo un poquito más de esto por parte de los expositores. Paso al número 4. La importancia del storytelling. Yo sé que la palabra storytelling es algo nuevo, por así decirlo, pero no es otra cosa más que la conexión por medio de nuestras historias. Esto es poderosísimo cuando estamos transmitiendo una conferencia o cuando estamos transmitiendo en un curso, en un taller. Sobre todo, y nuevamente, cuando estamos de manera virtual,
¿Por qué? Porque tenemos que tener la atención de las personas. Si se fijan, las historias y los cuentos desde los niños nos encantan, nos llevan a la imaginación, por eso nos atrapan las películas, por eso nos sentimos muy placenteros viendo Netflix, viendo las películas, porque estamos viendo la historia de alguien más. Ahora, esta cuestión de las historias es algo también natural del ser humano, en que nos gusta saber la vida de los demás. Siempre, ¿por qué creen que Facebook tiene eh, tanto auge? No sé si recuerdan y vieron la película de ¿cómo se llamaba en inglés? Bueno, la película de Facebook, de cómo nació, etcétera, si la recuerdan. ¿Se acuerdan cuando Mark Zuckerberg adquiere, más bien, renueva o algo así, ya el concepto de Facebook estaba hecho por otros dos hermanos y luego se viene toda la historia de que lo demandan, etcétera, porque dicen que se lo copió y nada más lo implementó, lo hizo, lo renovó, pero el éxito que tuvo Mark Zuckerberg fue que implementó Facebook entre una comunidad que ya se conocían. Y él dice en la película, si no la han visto, véanla, les invito a que la vean, porque él dice, te va a traer muchísimo más el saber, conocer la vida de alguien que ya conoces, a irte a ver la vida de alguien que no conoces. Entonces, por lo regular, siempre queremos por naturaleza propia saber la vida de alguien, qué sucede detrás de su vida o en su interior. Por eso el storytelling conecta. También, o sea, conecta porque las personas se sienten identificadas contigo. Ah, a mí también me pasa. Ah, mira, ya le pasó. Me ha tocado presenciar webinars en donde la persona está solamente transmitiendo información, 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 información. Y no es otra cosa más que como si me estuviera leyendo Wikipedia. Entonces, ahí es donde no hay conexión. Pierdes a la audiencia cuando no conectas de manera personal. Ganas a la audiencia cuando le empiezas a decir, a mí me sucedió y les cuentas tu historia y de ahí sacas el resultado o de ahí sacas el tip. ¿Qué es lo que a ti te resultó? ¿Qué es lo que tú estás compartiendo que a ti ahorita te hace exitoso en cierto tema? La gente quiere saber cómo le hiciste para llegar allá. Entonces el storytelling se vuelve un factor muy importante y no nada más nos volvamos como que transmisores de información o lo leí aquí y te lo digo acá. Sí se vale decir, fíjate, leí un artículo en donde menciona, pero tenemos que meterle lo que a nosotros nos impactó, porque creemos que es importante, en dónde está nuestra parte de conexión con la gente para que ellos puedan decir, ah, ok, sí, me siento identificado. ¿Va? Número 5, chicos, ya vamos a la mitad. A ver, ¿cómo vamos en tiempo? Ahí va. Los gráficos. Cuando estamos en una situación como esta, perdón, de virtual, de transmitir experiencias con clientes, con proveedores, etcétera, los gráficos son sumamente importantes. Yo les voy a recomendar, sin ser imperativo, pero les voy a recomendar todos estos gráficos curviados, así como está ahorita en mi presentación, todos estos gráficos curviados, porque al cerebro le gusta y es más empático ante las curvas, ante lo natural, ante lo orgánico, que todo esto puntiagudo. Entonces, tratemos de suavizar, por así decirlo, nuestros gráficos poniendo las figuras redondeadas. Este tipo de imágenes, el cerebro las mantiene muchísimo más en su memoria, te relaja y es mucho más empático. Entonces, siempre que tengamos oportunidad, sobre todo en la venta, funciona mucho todos los gráficos redondeados. Ahora, otra cosa es textos poco texto y texto grande. Si nos damos cuenta, los latinos también sobre todo, no son personas muy lectoras. Digo son porque yo me considero una persona muy lectora. Toda la vida me fascina la lectura, leo muchísimo, pero sí me he encontrado que los latinos sobre todo leemos, bueno, se lee muy poco en Latinoamérica. Entonces, yo anteriormente daba cursos precisamente y sobre todo a niños me gustaba dárselos de cómo hacer de la lectura un hábito. ¿Por qué? Porque la gente me preguntaba, Yami, ¿cómo le haces para leer tanto? ¿No te aburres? ¿Cómo captas, cómo te puedes quedar quieta tanto tiempo? Porque yo pasaba fines de semana leyendo, ¿no? Entonces, empecé a compartir mi historia de cómo me hice lectora por placer y les doy rápido un tip. Las personas no les gusta leer porque leer se realiza un esfuerzo.
Al leer no es como ver una película, que una película me da plena satisfacción. Leer me requiere un esfuerzo. Si se fijan también en Estados Unidos o en otras partes, sobre todo en Estados Unidos, no les gustan las películas con subtítulos. Son muy de que no, con subtítulos no, porque no les gusta leer. Los latinos sí decimos, sí, ponme subtítulos, no importa. Pero en sí la lectura requiere un esfuerzo extra al ser humano, al cerebro, y por eso no la gente no le gusta leer, no quiere el cerebro no quiere hacer esfuerzo, punto. Entonces, nosotros cuando estamos transmitiendo, sobre todo en este tipo de formatos digitales, pongamos solamente frases, pongamos solamente palabras y mucha imagen. Es lo que yo les decía en las clases de lectura. Chicos, si quieren empezar a leer y quieren ser lectores, empiecen con libros con mucha imagen, como aunque si fuera niño, o sea niño o sea adulto, mucha imagen, pocas palabras, palabras grandes. Poco a poco el hábito de irte a leer vas a irlo adquiriendo y vas a ir pudiendo adaptar o aceptar más texto, menos imagen. Pero de entrada, si no eres lector, de hábito, de placer, no te agarres un libro de 300, 400 páginas con puro texto porque lo vas a dejar. Entonces hay que ir poco a poco. Si lo traducimos a este tipo de formatos de videoconferencias, hagamos lo mismo. Si le ponemos a la gente todo el texto ahí, la gente se va a querer poner a leer, la vamos a perder y ni está leyendo bien y ni nos está escuchando a nosotros. Entonces, resumen, pocas palabras, letras grandes, redondeadas es lo mejor. Vamos por el número 6. Hay que meter videos. Desafortunadamente, a veces la tecnología nos sigue fallando. Yo me he encontrado que a veces ya mejor no meto videos porque a veces no se oye bien, etcétera, y no queremos perder ahí el control. Pero si tienes la manera de que tú estás manejando el curso y tienes muy bien probado que el video va a resultar en sonido y todo, mete videos, es maravilloso. Es un sube de energía y la motivación de la música, etcétera. Vas a tener cautivo a tu cliente poniendo videos y tal vez un video de 1 minuto te ahorre, no sé, 800 palabras, tal vez. Entonces, el video es un acierto. Perdónenme. Yo los invito a que usen siempre los videos, siempre que sea posible. Si vamos a batallar con la tecnología, les voy a decir algo que yo les digo siempre a mis clientes. ¿Quieres meter tecnología? Y si no sirve, mejor ni la metas, porque sale peor. Entonces, hasta que no estemos seguros que nuestra tecnología va a funcionar, entonces la ponemos, porque esto es algo que yo creo que frecuentemente, y no sé si a ustedes también les pasa, que los clientes quieren meter mucha tecnología, muchas apps, compra por aquí, que te conteste un chatbox, lo que sea, y no sirve bien. Y si no funciona al 100% la tecnología, nos juega en contra. Se derriba la experiencia. Entonces, muchas veces es mejor a la antigüita o manual hasta que no esté segura que mi tecnología está funcionando, ¿va? Número 7, la voz. Algo muy, muy importante, la voz. Fíjense, chicos, cuando estamos en este tipo de formatos, la voz juega, yo creo que uno de los factores más importantes porque nuevamente no tenemos la posibilidad de estarnos moviendo entre los lugares. Lo único que tenemos es este cuadro, nada más, mi voz y mi apariencia. Y mi contenido va a llegar a las demás personas según cómo yo me esté expresando. Entonces, si podemos saber el nombre de las personas que nos están escuchando excelente porque podemos interactuar con ellos y poderle decir, por ejemplo, Sandra, ¿tú qué piensas de esto? Rodrigo, ¿tú qué piensas de esto? Entonces ya lo haces personalizado y eso ayuda mucho para vincularte con tu audiencia. Los nombres de las personas, hacer pausas para la reflexión, para poder decir, bueno, y hasta podemos poner el slide, reflexión. ¿Tú cómo aplicarías esto en tu área de trabajo? ¿Tú cómo lo aplicarías en bla, bla, bla? Entonces ya dejamos que las personas estén absorbiendo la información, pero hacer pausas para ver tú cómo lo aplicarías. Preguntas, respuestas, etcétera. Ahora, aquí les doy un tip que a mí me ha servido mucho, que es, hay que cambiar la voz para poder llegar al corazón o a la mente de las personas. Si yo estoy transmitiendo algo que me gustaría que a ustedes les quedara como parte del inconsciente, en donde yo me gustaría que ustedes reflexionaran, entonces voy a utilizar este tipo de voz. Yo voy a bajar mi voz, yo voy a ser más pausada para que ustedes lleguen a su inconsciente con esta información.
Pero si a mí me gustaría que ustedes reciban los puntos 1, 2 y 3 principales para que puedan hacer esto y esto, entonces ahí le meto la energía y le meto la voz alta. Cuando estoy transmitiendo algo en donde yo quiero que ustedes se activen. Pero si yo quiero dejarles ya la última reflexión, ya estoy cerrando, o para mí es importante que ustedes reflexionen sobre esto, entonces, chicos, yo les voy a invitar a que reflexionen con el tipo de voz que ustedes van a usar. Y cada vez que quieran interactuar con su equipo, con su trabajo y su capacitación, dejen esta reflexión y se queden muy conscientes y muy a gusto de que esto va a llegar al corazón de los demás. Entonces, este tipo de cosas podemos hacer con la interacción de la voz para que pueda llegar al público y poder conectar con ellos y que nuestro mensaje se quede en corazón y mente. ¿Va? Número 8, los horarios. Yo les recomiendo en la medida de lo posible obtener horarios en la mañana. La mañana las personas, antes de las 12, estamos muchísimo más receptivas. Es muy diferente captar una conferencia, un curso, sobre todo si es largo en la mañana, a diferencia que es en la tarde. Yo para mí mejor en la mañana. Sin embargo, por ejemplo, ahorita estoy dando unos cursos a una empresa grande de aquí de Monterrey, pero los horarios yo se los sugerí en la mañana por esta misma situación, pero resulta que por lo que ustedes quieran, la empresa dice, Yami, no podemos en la mañana, van a tener que ser en la tarde, de 4 a 6. Ni modo. Me arreglo ahí con la audiencia para que todo salga bien. A lo que voy no es imperativo, pero sí es muy recomendable que si tienen oportunidad de escoger el horario, sea siempre antes de las 12 del día. El resultado es diferente y es muchísimo mejor antes de las 12 del día. ¿Ok? Voy terminando. El expositor, o sea, nosotros. Chicos, somos latinos y no me van a dejar mentir que no nos gusta practicar. Habrá quien sí, habrá quien, pero nos da pereza. O sea, y el punto número 1 es practicar, practicar, practicar y practicar antes y durante. ¿Por qué? Porque como estamos acostumbrados a dar muchas conferencias como estas, nos podemos llegar a relajar y decir, no, hombre, ya me la sé, ya la di varias veces ahí. No hay que darnos, y ahorita como decía Rodrigo, lo escuché decir, creo que ya lo sé todo y ya no me capacito y ya no practico y aguas, porque quedarnos en esta zona de confort viene alguien y nos arrebata todo, porque la clave siempre es practicar, practicar, aunque ya seamos, si quieres ser pro, lo que sea, practicar. Número 2, dentro del expositor, el color de tu ropa. Trata de que sea siempre de color vivo. Cuando yo daba clases a niños, era increíble como si yo me ponía un color rojo o un color naranja, los niños se quedaban así como que todavía me captaban más tiempo. A que si yo voy de un gris o un negro, pues como que no llamas tanto la atención. Entonces los colores funcionan en niños y en adultos, ¿ok? Algo bien importante, el fondo detrás de nosotros. Ahorita traté de que fuera así un poquito, lo más estable que se vea, pero el fondo es bien importante que sea liso y que no demos mucho a dónde voltear a las personas, porque te puedo decir que el 60% de las personas que te están escuchando o que te están viendo, en un principio, el 60% no te está poniendo atención. Está viendo qué es lo que hay atrás de ti. Está viendo cómo vives, está viendo qué tienes, a ver cómo tienes tu casa, está bien arreglado. Uy, yo pensé que tenía una mejor casa. Uy, yo pensé que tenía una peor casa. Mira ese arreglo, etcétera. Aunque no lo crean, los primeros minutos no te están poniendo atención a ti, están viendo qué es lo que hay atrás de ti. Entonces, si tú quieres captar la atención desde el minuto 1, pon un fondo liso o algo que combine padre, pero que la gente no esté viendo cómo está tu vida. Es lo que les decía ahorita como lo de Facebook. A las personas nos gusta por naturaleza ver cómo viven, cómo es la vida de las demás personas. Por eso los reality shows tienen tanto éxito, porque a las personas nos gusta ver cómo vive otra persona. ¿Cómo es la vida? Es como un escaparate. Bueno, esta ventanita les estás abriendo a las personas a que vean tu casa. Entonces, ten mucho cuidado con lo que tienes atrás. Cambiar de expositor ayuda, o sea, si es algo largo y tú tienes un coexpositor, entonces está padre cambiar para que se muevan los ánimos, el ritmo, la persona, etcétera, y la posición dentro del cuadro que está aquí.
Me ha tocado, les prometo, que hay personas que están exponiendo y que están así como cabeza flotante. No, sí, y entonces se les ve nada más la cabeza así flotante. Entonces se están exponiendo. Y no, tenemos que poner muy bien nuestra computadora. Por ejemplo, ahorita yo la tengo arriba de una plataformita para que no quede muy abajo. Entonces, acomodar siempre de que estemos en el centro y son detalles que por lo regular pasamos de alto, pasamos por alto y sí es muy importante. Me tocó una vez, chicos, y no les voy a dejar mentir, una persona que también estaba así como les digo con cabeza flotante y nada más se veía así y entonces le digo, no se te ve la cabeza nada más así. Pues no me van a creer que esta persona lo tenía a propósito así porque no quería que se le viera la papada. Pero eso es algo que no podemos hacer. O sea, por evitar que no se te vea la papada o por evitar que no se te vea algo, no sé, lo que tú quieras, no puedes estar fuera de cuadro porque ya no estás captando la audiencia, sobre todo en este tipo de videollamadas. Entonces, si estuviéramos presencial, pues no creo que la persona se hubiera llevado algo para taparla, pero como te estás viendo en el cuadrito, muy probablemente te causa incomodidad y tratas de resolverlo haciendo esto o alguna otra cosa. Eso es lo que a mí me ha tocado ver y no es recomendable hacerlo. No pasa nada con la papada, como quiera, sabemos que la tienes. Entonces, el cuadro en medio, ¿sale? Cierro. Congruencia, chicos. Yo siempre me encanta transmitir que todo esto que yo acabo de decir, que yo acabo de compartir, no funciona si no somos congruentes entre lo que hacemos y entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Qué quiero decir? Si tú estás dando una conferencia y estás vendiendo al mismo tiempo, estás aprovechando la conferencia para vender y la gente te empieza a hacer preguntas, ya cuando cerremos aquí y me empiezan a hacer preguntas y todo, las respuestas. Siempre voy a hacer hincapié en el tiempo de respuesta a cliente. No podemos dejar en visto a una persona, a un prospecto, etcétera, porque todos los pasos anteriores, toda mi comunicación, etcétera, va a quedar ahora sí que opacada. De nada va a servir si de repente la persona se interesa, me le da doble clic y me pregunta, aunque sea nada más, oye, ¿me puedes dar más información? Me interesa, etcétera. Y nosotros no contestamos o nos tardamos en contestar, ya se echó a perder todo. ¿Qué quiere decir? No fuiste congruente. No fuiste congruente entre lo que me vendiste y lo que estás haciendo para tu cliente. Entonces, esto es si tú eres solo o sobre todo, y esto es encarecidamente, si tienes un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que todos sean un equipo de trabajo que sean todos de diferente, a lo mejor la persona que se dedica a administrar o tienes al community manager y luego tienes al de servicio, etcétera. Es un grupo heterogéneo, pero todos forman parte de tu servicio al cliente, tu experiencia al cliente. Y por eso me gusta siempre esta frase que yo siempre la digo, pero luego me di cuenta que Tony Hayes también la tenía dentro de su libro. Por eso, bueno, le doy el crédito a él. Pero yo pregono con Customer service shouldn't be just a department. Ni una persona ni un departamento. Debe ser toda la compañía completa. De esta manera se transmite o no la marca como experiencia al cliente, estando todos en la misma sintonía y en el mismo canal. Entonces, con esto fue mi último punto. Cierro. Y me encantaría saber si tienen alguna pregunta, me quieren comentar algo, etcétera. Espero que haya estado bien mi tiempo, Rodri. No sé si andas por ahí o Diego, para abrir Aquí el foro de estoy, preguntas y respuestas. súper clarísimo. Hiciste honor a todos los 10 puntos. El tiempo, el manejo del tiempo, las gráficas, muy interesante. Vamos a abrir los micrófonos. Si alguien tiene alguna pregunta, recuerden, esto es un tipo conversatorio, es muy informal. Está quedando grabado. Hay personas que nos han escrito y nos han dicho que hubieran querido estar, pero se les ha cruzado con otros temas. Entonces, igual todos estos talleres van a quedar en la nube. Cada persona puede abrir el micrófono, Genial. bien sea para felicitar a nuestra expositora o para hacer las preguntas que considere. Gracias, Diego. Es que de hecho no se pueden ver no se pueden ver las caritas, pero gracias, Silvia. Tendrías que Gracias desactivar por tu comentar. pantalla para poder ver las imágenes de todos en tu computador. Ah, ok, perfecto.
Yo Yami, tenía una consulta. Claro. dale, Hola. dale tú, dale, Silvi. Muy bien, bueno, gracias porque de verdad que fue muy gráfica, muy práctica, muy directa la presentación. Em, ¿Qué nos aconsejas cuando, en mi caso en particular, yo hago muchos diagnósticos en los temas que manejo y luego presento estos informes de diagnóstico y a veces me ha tocado presentarlos para webinars o espacios más abiertos de público? ¿Cómo manejar ahí un poco para no perder, digamos, como la fuerza del contenido que tiene un diagnóstico y al mismo tiempo equilibrar en la parte de forma, ¿no? ¿Qué nos puedes aconsejar? Gracias. Mira, cuando estás dando un diagnóstico, sí es posible ir también por puntos, tal como lo hice yo aquí, porque un día recomendaciones probablemente. Entonces, mi sugerencia es, cuando vayas a dar recomendaciones, da puntos para que la gente pueda estructurarse. Fíjate que me he dado cuenta que cuando damos un contenido y lo decimos así platicadito, sea este cual sea, un diagnóstico, lo que sea, tendemos a perder un poquito a las personas en la secuencia de lo que estamos hablando. Entonces, Sí. algo que funciona muy bien es utilizar puntos. Entonces, siempre que puedas, utiliza, te voy a compartir 3 puntos o 4 puntos o 5 consejos que puedes llevar a cabo. Y ahí estructuras a la gente, sobre todo en formatos conferencia, en donde no es un taller donde la gente puede estar escribiendo, etcétera. Los puntos ayudan a estructurar tu cerebro. Muy bien, gracias. Sí, de nada. Yami, no, yo te quería felicitar, pues no pongo mi cámara porque estoy aquí medio, como decía Rodri ahorita, en la cámara escondida. No te preocupes, Ana María. Te quería preguntar algo. A veces hay una teoría de que uno siempre debe vestirse de oscuro. Yo, por lo menos, en mi caso, yo me he visto como me siento. Entonces, como hablo de la felicidad, pues tampoco me voy a vestir todo el día de amarillo. Pero no sé, pienso si es relevante el color o más bien no tener tanto escote ni tener los hombros afuera, o sea, estar muy mostrada, digámoslo, como así como que uno sea muy mostrona. Más bien como que se enfoque en algo sobrio, ¿no? Pero el color es importante, conecta. Sí, fíjate que definitivamente todo lo que acabas de mencionar. Si estás en una audiencia relajada de estudiantes, puedes irte un poquito más sport, con tu camiseta polo, etcétera. Si estás a lo mejor con ejecutivos, tal vez sí puedes irte más cubierta, con cuello, etcétera. El color conecta, definitivamente conecta. Entonces, si tú no quieres usar siempre el mismo color o algo así como el negro o el gris, vete a una paleta de colores. ¿Has visto cuando vas a comprar unas pinturas para pintar la casa y están los pantones de diferentes colores que combinan? Entonces puedes irte y con una paleta de esas ir haciendo tu vestuario de esta manera. Sí impacta el cerebro, el color, sí captas a las personas con el color. Sin embargo, te voy a decir algo también muy importante. A veces los colores también a algunas personas les puede dar repulsión un tipo de color. Por ejemplo, hay personas que a mí no me gusta el morado, veo el morado y a veces cuenta. Entonces, si te vas a colores muy específicos, puedes causar una buena impresión en algunos y en otros es como que no me gusta tu color. Entonces, entre más neutros, mejor, pero dentro de los neutros, moverte en colores, y más si hablas de la felicidad, en colores más alegres. Okay. Ajá. Y sí, y también se vale el negro, no quiere decir que el negro no. Yo casi siempre el negro lo uso cuando son eventos más de noche y es un poquito para darle más formalidad. Cuando estábamos en presencial, a mí me gustaba mucho combinar el negro y mi marca personal es el verde por mi libro. Entonces siempre meterle unos toques verdes.
para no estar también tan oscura, ¿no? Pero contestando a tu pregunta, sí directamente sí impacta el color. Es bien interesante leer acerca de lo que transmite cada color. Y lo he visto con los niños. A mí me gusta mucho trabajar con niños y ahí descubro muchas cosas. Y como que los niños no están tan contaminados, encuentras muchas cosas y ellos se guiaban mucho por los colores también. Ay, tan linda, Yami, mil gracias. Muy chévere tu charla. Muchas gracias, Ana María. Bueno, quisiéramos saber si alguien tiene alguna otra pregunta para dar por finalizada esta hora tan interesante que nos ha entregado Yami la mañana de hoy. Muchas ideas, dice Oscar, tus conceptos. Gracias, Sergio, Karen. Gracias, chicos. Gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, Yami. Entendemos que ya sé por qué pediste el horario de la mañana para tu conferencia. Aprendimos muchísimo para todos ustedes. Muchas gracias. Recuerden que toda esta semana vamos a tener este tipo de intervenciones. Hoy en la tarde tenemos una a las 6, creo que lo están viendo ahí en pantalla. A las 7. A las 7 con Y otra a Juan las 8. Manuel Gaviria de Colombia y a las 8 con nuestro amigo Raúl El Chamo con su tema la clientología. Muchas gracias para todos. Que tengan muy buenos días. Gracias.